Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios de la gloria. Amado en Cristo Jesús, la Eucaristía es una presencia real o es simbólica de Jesús en el pan y en el vino. Para los cristianos católicos no hay problema. Creen que Jesús está presente en cuerpo, alma y divinidad en el pan y en el vino. Por eso un cristiano católico se postra ante la Eucaristía para adorar. El cristiano católico no venera la Eucaristía, adora porque sabe, está convencido que Jesús está presente totalmente con su divinidad y con su humanidad en el pan consagrado, bendito Dios de la gloria. Mientras que los que están fuera de la iglesia de Jesucristo, para ellos solamente es un símbolo. Es nada más un teatro que Jesús había hecho y que ha ordenado para que se siga haciendo teatro, bendito sea Dios. Pero la palabra de Dios aclara y dice que Jesús está presente realmente en la Eucaristía. El mismo Señor Jesús ha enseñado que la presencia real está en el pan y en el vino. Para los judíos, amado, en Génesis capítulo 9, versículo 4 la encontramos que el cuerpo y la sangre es la totalidad de la persona. Por eso Jesús decía, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre en el pan y del vino. Porque Jesús está presente totalmente en la Eucaristía. Está su cuerpo, está su sangre, está su divinidad, está su alma. Está la integridad de Jesús en la Eucaristía. Amado, desde el Antiguo Testamento fue prefigurado. Dios había dado una orden al hombre en Génesis 2:17 para que pueda obedecer el mandato y no comer el fruto prohibido. Pero el hombre, ¿qué hizo? Comió. Se cayó en el pecado. El hombre quiso cubrir su vergüenza con una hoja de higuera. ¿Qué hizo Dios? Génesis 3:21. Mató, sacrificó un animal, un inocente. El animal no tenía culpa. Y Dios tuvo que matar a este inocente, derramar su sangre para que el pecador pueda cubrir su vergüenza, cubrir su pecado con la piel del animal. Es decir, este sacrificio de inocente es la prefiguración de lo que va a ser en el Nuevo Testamento. Encontramos en Levítico capítulo 5 versículo 9 la palabra de Dios. La sangre es derramada por el pecado, la sangre de un animal. El pecador tendría que llevar un animal sin defecto, ya sea un cordero, ya sea una paloma, una tórtola o un becerro, presentar en el templo al sacerdote de la casta sacerdotal de Aarón, de la tribu de Leví. Entonces el sacerdote sacrificaba a estos animales derramando su sangre para que el pecador pueda recibir el perdón de Dios. Dice Levítico 17:11 la palabra de Dios, es la sangre que paga el rescate por la vida. Es la sangre del animal en el Antiguo Testamento el que rescata la vida del pecador. Hebreos 9:22 dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Fue necesario que se derrame sangre, pero del animal, porque del hombre era imposible, porque todos han pecado y no sirve ninguna sangre. Hasta que apareció en San Juan 1:29, San Juan 1:36, Jesús el Señor. San Juan Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero del Nuevo Testamento, el que será sacrificado, bendito sea Dios. Amado, pero ¿qué hizo el Señor? Jesús iba a perpetuar este sacrificio. El único y eterno sacrificio que ha hecho, dice la palabra de Dios en hebreo. Ahora el Señor Jesús cambió el sacerdocio, no destruyó, no abolió, no hizo desaparecer, más bien lo cambió. El sacerdocio de Aarón por el sacerdocio de Melquisedec. Dice en Hebreo capítulo 7 versículo 11 al 12, Jesús no elimina el sacerdocio, sino va a reemplazar el sacerdocio levítico de la clase de Aarón, que no podía perfeccionar a los hombres por el sacerdote de Melquisedec. Ahora el Señor va a cambiar el sacerdocio, no va a destruir, no va a hacer desaparecer, va a cambiar, va a sustituir. En el versículo 2 dice, porque al cambiar el sacerdocio, dice cambiar, no dice eliminar, también tiene que cambiar la ley. Cambiar significa, amado, quitar una para poner otra. Bendito sea Dios. El Señor Jesús quitó el sacerdocio de Aarón. ¿Para qué? Para sustituir por el sacerdocio de Melquisedec. ¿Y cómo es el sacerdocio de Melquisedec? La encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 18. El sacerdocio
de la manera de Melquisedec, cuando este sacerdote del Dios Altísimo era rey de Salem, presentó como ofrenda a Abraham pan y vino. Este es el sacerdocio de Melquisedec, presentar pan y vino. Después del último sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz, ya no habrá derramamiento de sangre, porque la sangre de Jesús, bendito Dios de la gloria, ya nos ha redimido. Pero Jesús ha dejado una celebración eterna, que es la Pascua eterna, que es la cena del Señor, la presencia real, el único y eterno sacrificio que ha hecho el Señor en la noche de su santa cena. Instituyó el sacerdocio, ordenó que se pueda perpetuar esta misma celebración, convertir el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Y lo dice la palabra de Dios. La encontramos en San Mateo capítulo 26, versículo 26. Jesús tomó pan, lo bendijo, dio gracia a Dios. Esa palabra, dio gracia a Dios, significa en griego Eucaristía. Lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Bendito sea Dios amado. Cuando Jesús tomó este pan en su mano, era pan, pero al bendecir, al realizar la acción de gracia, la Eucaristía se convierte en el cuerpo de Jesús. Ahora, al pasar Jesús, este pedazo de pan ya no es más pan. Por eso Jesús pronunció: esto es. La palabra es un verbo presente, que hasta hoy decimos esto es. No decimos hoy esto fue. Esto es mi cuerpo. Esta palabra es un presente eterno. La presencia de Jesús es real en el pan, en la iglesia de Jesucristo. La encontramos también en ese mismo versículo, cuando Jesús tomó la copa que contenía el vino, lo bendijo, lo partió, lo repartió entre los discípulos diciendo: esta es mi sangre. Jesús no dijo esto simboliza, esto representa. Jesús dijo: esto es. La palabra es significa el ser, la esencia. Bendito sea Dios amado. Volvemos a encontrar en San Marcos capítulo 14 versículo 22 al 24 la misma acción, la misma palabra. Jesús tomó pan, lo bendijo, dio gracia a Dios, lo partió, lo repartió diciendo: esto es mi cuerpo. Volvemos a encontrar San Lucas, por si fuera poco, capítulo 22, verso 19 al 20. Jesús tomó el pan en su mano, lo partió, dio gracia a Dios, lo repartió diciendo: esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. La palabra hagan es una orden. Ahí reciben los apóstoles esta orden de Jesús, la orden para que ellos puedan volver a realizar la misma acción que Jesús realizó. ¿Qué hizo Jesús? Jesús hizo lo que hizo Melquisedec, presentar el pan y el vino. Ahora ya no va a ser el sacrificio matando un animal. Ahora el nuevo sacrificio es según la orden de Melquisedec, con el pan y el vino, como se encuentra en Génesis 14, 18, bendito Dios de la gloria. También esta misma acción la encontramos cuando Jesús sustituye y lo reemplaza en Hebreo capítulo 10, versículo 1 en adelante. ¿Cómo lo ha hecho el Señor? Ahora este sacrificio es el cuerpo de Jesús. Y Jesús dijo, presentando el pan: esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Por eso, en la iglesia de Jesucristo se sigue practicando desde un principio hasta hoy. Los primeros cristianos lo practicaron. Encontramos en Hechos 2:42 que los cristianos asiduamente ellos asistían a la fracción del pan. ¿Qué es fracción del pan? Es la misma acción que hizo el Señor. San Pablo recibió esta tradición y volvió a enseñar. Encontramos en 1 Corintios 11, 23 al 27, cuando San Pablo creyó, predicó y enseñó lo que Jesús dejó por orden. En la noche en que el Señor celebró su última cena, tomó pan en su mano, dijo San Pablo:
Lo bendijo, dio gracias a Dios, lo partió y lo repartió diciendo, esto es mi cuerpo. Amado, San Pablo está transcribiendo lo que dijo Jesús. Esto es mi cuerpo. No dijo esto simboliza, esto representa. ¿Y por qué entonces fuera de la iglesia católica es un símbolo? Es porque no hay orden sacerdotal, es porque no hay autoridad, es porque no pertenece a la iglesia de Jesús. Por eso tienen que realizar solamente un símbolo, solamente un teatro. Porque no tiene orden. Los pastores evangélicos no tienen potestad, no tienen el poder que tienen los pastores de la iglesia de Jesucristo para transformar el pan en el cuerpo de Jesús, para convertir el vino en la sangre de Jesús. Bendito Dios de la gloria. Amado, San Juan, capítulo 6, versos 51 al 57, Jesús dijo, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No es símbolo, es verdadera. ¿Quién tiene la razón? ¿El pastor evangélico o Jesucristo? Jesús dijo que es verdadera comida y verdadera bebida. Pero un pastor evangélico dice que solamente es un símbolo. ¿A quién tú estás creyendo? Muchos están enseñando fuera de contexto, con tal de que pueda oponerse a la enseñanza de la iglesia de Jesucristo. Y mucho dice la palabra en San Juan 6:52, amado, que no pudieron comprender esto los judíos. ¿Y qué hicieron? Lo abandonaron a Jesús en San Juan 6:66. Hoy la misma cosa que los judíos, muchos no entienden, muchos no comprenden. Y por no comprender, abandonan a Jesús, salen de la barca de Pedro, salen de la viña del Señor, salen de la iglesia del Señor. Pero dice San Juan 6:68 que lo que se quedaron porque ellos creyeron, no porque entendieron, sino que creyeron. El que cree son los cristianos verdaderos, los católicos. Que Dios bendiga tu vida.